Bienvenidos al episodio número 3 de la séptima temporada del Objetivo está la cámara. Muy buenas, Sergi. Hoy vamos a hablar un poquito de color, ¿verdad? Vamos a ponerle color a la vida. Sí. Que últimamente estamos, madre mía, un poco... Yo hoy tengo un día raro. Así que bueno, vamos a poner un poquito de color a la foto, al vídeo y aprender un poco a dominar esos perfiles de color, que yo soy la primera que tenía dudas y hasta hace un rato he aprendido cosas, con eso lo digo todo. Así que nada, si veis un poco, bueno, yo estoy viendo a Sergi un poco bajo de color porque se está grabando en logarítmico y es muy adecuado para este episodio, así que ya hablaremos de todo esto. Sergi, cuéntanos un poco más sobre acerca de los como podréis perfiles. observar, los que nos estáis viendo en vídeo, pues ha cambiado un poco el formato, puesto que he cambiado cosas a la hora de grabarnos y en principio pues también cambia un poco el tema del color y el audio y toda la pesca. De hecho, estoy aquí en vivo y en directo monitorizando todo y voy a ver si está todo bien, porque no lo sé. Pero en principio se supone que debería estar todo perfecto para estar grabándonos, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre perfiles de color, tanto en fotografía como en vídeo, básicamente. Sí, porque además eso es un tema que muchos dudáis, al igual que nosotros. Yo cuando empecé también dudaba, ahora dudo un poco menos, sobre todo en foto no dudo, pero en vídeo sí que tengo un poco más de lío. Pero poco a poco, y gracias a estos programas, a crear escaleta, tienes que documentarte un poco, aprender todo para ratificar que todo sea correcto y no nos linchéis aquí a palos, ¿vale? Pues entonces me documento y al final siempre se aprende algo nuevo, así que bueno. Yo quiero que Sergi nos explique un poco, lo voy a hacer hablar hoy mucho. Pues con la migraña que tengo pocas ganas de hablar hoy, pero bueno. No, estamos los dos igual, porque además este es un episodio que hemos tenido que repetir por fallos técnicos. No, por fallos míos que sin darme cuenta borré el vídeo. Entonces, claro, los dos con migraña, así que menudo percar, pero bueno, vamos a tirar del carro como sea. Yo sí os pediría, y lo digo en serio y no por dar pena, que tuviéramos un poquito más de feedback porque trabajamos muchísimo. Sergi está trabajando muchísimo para que esto sea cada vez mejor, el podcast sea un programón y funcione todo correcto y todo bonito y se escuche bien. Entonces, bueno, pues cuanto más feedback, más nos motiváis, porque a veces tenemos la sensación de que sí, sabemos que nos escucháis, pero como no decís nada, es como, de verdad tenemos audiencia y hay que meterse a ver si nos escucháis realmente. Entonces, como muy frío, ¿no? Entonces, no encantaría que hubiera ese feedback. Así que ya después de toda esta chapa, quiero que Sergi os explique un poquito qué es el perfil de color para saber de qué vamos a hablar y en qué consiste todo esto, porque lo que estéis empezando, me imagino que estaréis un poco perdidos. Bueno, pues el tema es ese, que mucha gente se pregunta a la hora de hacer las fotos si hacerlo en sRGB o en Adobe RGB. Y bueno, pues la verdad que da lo mismo siempre y cuando dispares en RAW. Porque el RAW pues mantiene todos los rangos del color y el sRGB o el Adobe RGB es como lo interpretarías si fotografiaras en JPG. Tanto el sRGB, que mucha gente tiene la manía de decir que es un super RGB, cuando no, es small RGB, lo que es el red, rojo, el B, que es el blue, el azul, y el green, ¿no? Que es el verde. El tema es que a partir de ese patrón de esos tres colores se forma lo que es un espectro de colores y sus degradados, y el Adobe RGB pues tiene mayor tasa de color, de espectros de color. ¿Qué pasa? Que muchas veces el ojo ni lo aprecia, pero mucha gente luego dice, uy, es que he creado esta foto, la he revelado y ahora no sé cómo exportarla, si en sRGB, en Adobe RGB. Bueno, pues ahí depende. Ten en cuenta que a la hora de subir una fotografía en redes sociales, pues no van a verse todos esos colores, ¿no? Y a la hora de imprimir tampoco. De hecho, casi todos los laboratorios pues te piden el formato JPG en sRGB a la hora de imprimir la fotografía. Y bueno, pues más o menos es eso, ¿no? Son espectros de colores, gamas, muchos colores, millones de colores. Vale, yo quiero aclarar una cosa, ¿vale? Acerca del perfil de color, porque se ya ha entrado ahí boom de lleno, se es muy técnico y se mete muy en su campo, ¿vale? El perfil de color es cómo se interpreta la imagen, ¿vale? Es decir, según qué perfil trabajemos, el color se interpreta de una forma u otra. Es decir, de alguna forma es, pues eso, cómo ver el color. Y existen dos formas, ¿no? De trabajar. Una cosa es el perfil de captura. Bueno, son tres en realidad. Una cosa es el perfil de captura, otra es el perfil de trabajo, es decir,
cómo ajustamos el color y dónde editemos, en qué perfil editemos, y otra, el perfil de color de salida, es decir, lo que ve el espectador, o sea, lo que ve la web, lo que ves en el navegador o lo que ves en tu pantalla, ¿vale? Quería aclarar un poquito esto para que, bueno, pues para un poco poner en orden las cosas, ¿vale? Entonces, en el perfil de captura se puede capturar en foto, si capturamos RAW, podemos, como ha dicho Sergi, podemos capturar Adobe RGB o sRGB, pero da lo mismo, porque da igual el perfil que le pongamos, que el RAW lleva siempre el máximo de color. Lo lleva todo. Solo sirve el Adobe RGB o el sRGB, solo sirve a la hora de editar el JPG, porque el RAW lo lleva todo. Y lo que hacemos con el RAW cuando lo metemos en el editor es decirle, quiero este perfil, pero lo hacemos en edición, ¿vale? Que os quede muy claro eso. Creo que lo he explicado bastante para, entre comillas, para gente que sabe menos o que acaba de empezar. Y en vídeo podemos también trabajar un perfil de color, pero si grabamos en log o HLG, que es el logarítmico, y de eso vamos a hablar después, pasa un poquito lo mismo, pero ahí vamos a irlo después. Luego está el trabajo, el perfil de trabajo. El perfil de trabajo, el perfil de color que usamos en nuestro espacio de trabajo en Adobe o en Lightroom, da igual que sea en Capture One o en Luminar, ¿vale? Y luego el perfil de salida es el perfil que se utiliza pues, para páginas web o para verlo en pantalla. Entonces, bueno, Sergi ha dicho un poco, no sé, creo que sí lo ha dicho, ¿no? Lo de qué es el sRGB y qué interpreta el sRGB. Y nos has hablado un poco, no lo sé si lo has hecho porque me he quedado ahí un poco pensando en que tenía que aclarar conceptos. Háblanos un poco de las limitaciones y los errores que se cometen a la hora de usar el sRGB, porque todos sabemos que cometemos errores. Mucha gente, como ya he dicho al principio, se piensan que sRGB es super RGB, cuando nada más lejos de la realidad. Es small, de pequeño, es RGB, ¿no? Un porcentaje pequeño de colores de esas mezclas de los tres primarios. Y a la hora de exportar las fotos, pues mucha gente se piensa que si las van a imprimir, pues es mejor exportarlas en Adobe RGB o incluso en Profoto, porque así tienen más colores y nada más lejos de la realidad. A la hora de imprimir, pues una impresora o un plotter tiene una serie de colores muy limitados. Por lo tanto, por mucho que le metamos un mogollón de colores, pues se va a quedar limitado a los que la impresora puede imprimir. Y lo vuelvo a repetir, el ojo no capta ni siquiera todos los colores del espectro sRGB, cuanto ni menos los de Adobe, que como bien dice el nombre, pues es un espectro de color que inventó Adobe. Y de ahí, pues a la hora de editar, pues está muy bien que editemos en Adobe RGB, pero luego a la hora de exportar, pues tenemos que ser conscientes que ni el ojo humano ni una impresora van a imprimir todos esos colores. Y ya no solo eso, sino que la mayoría de veces exportamos archivos para redes sociales y para web y ningún monitor, ninguno no miento, algunos monitores no interpretan el Adobe RGB, por tanto, no sirve de nada que exportemos una foto en Adobe RGB con todo el espectro de color al completo de Adobe RGB si luego la visualizamos en un navegador o en una pantalla o en un teléfono en el cual solo es capaz de ver un sRGB, y a veces la gran mayoría de monitores no son sRGB reales, sino que encima se quedan por debajo. Sergi sí se compró un monitor sRGB real, pero la mayoría de nosotros... que te come las letras, prima. Sí, he dicho sRGB real. No, has dicho sRGB. Yo creo que sí lo he dicho, pero bueno, él sí que se compró un monitor sRGB real, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sé que mi monitor y la gran mayoría de los que utilizamos no llegan ni siquiera a un sRGB real. Entonces, tener eso en cuenta porque es absurdo. Aparte, una foto exportada en Adobe RGB va a ocupar más, tiene mayor peso, por tanto es absurdo exportar siempre en Adobe. Si exportas en JPG, te da lo mismo exportar todas esas gamas de colores. Si lo hicieras aún en un TIFF, todavía tendría sentido. Pero no vas a poder subir una imagen a redes sociales en TIFF. Y lo que he dicho al principio, ¿no? Casi todos los laboratorios que imprimen la fotografía te van a pedir un JPG con sRGB. Y por no hablar de la compresión que hacen los navegadores a la hora de que tú subas la foto y las redes sociales, que ese es otro melón. Entonces,
Es mejor exportar en sRGB. Sí que se recomienda, yo tengo mi cámara configurada en Adobe RGB, ¿por qué? Porque a la hora de yo hacer una foto rápida, imaginaos, por ejemplo, un periodista envía las fotos directamente a redacción. Siempre es mejor que disparen en Adobe RGB a pesar de utilizar un JPG. ¿Por qué? Porque le da un poquito más de margen para un revelado básico. Imaginaos que quieren contrastar un poquito más. No, pero de todas formas, Lauri, en prensa todo lo que mandas lo publican al momento, no se molestan en editar. Ya, pero bueno. Por lo tanto, ya no pueden publicar esa foto porque está en Adobe RGB y se vería mal. Lo suyo cuando es para prensa es disparar en JPG, en sRGB y ya mandas y publican. Bueno, pues entonces poneros en el caso de gente aficionada o profesional que sí que, bueno, tiene un poquito más de espacio y dice, bueno, yo disparo en JPG porque no quiero editar un RAW de cero por el motivo que sea, disparas en Adobe RGB y tienes un poquito más de margen para un revelado básico de, pues un poquito de luz, un poquito de contraste, un poquito de saturación, sin romper tanto el color porque dispone de toda la gama, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esos casos, pues sí se puede disparar en Adobe RGB. Yo siempre lo tengo por defecto en Adobe RGB, ¿vale? Bueno, ¿para qué es el sRGB? Pues el sRGB, ¿para qué es? Yo siempre lo digo, es para visualizar las fotos en navegadores, para ciertas impresiones y para visualizar en el monitor o en el teléfono. Y para pantallas sRGB convencionales, lo que es una pantalla que no tiene un espectro 100% RGB. Exactamente. El sRGB en vídeo, yo sé que el sRGB en vídeo es equivalente a Rec 709 SDR, o es como, sí, más o menos. Explícanos un poco, Sergi, el sRGB. Bueno, el Rec 709 es el estándar de colores para un vídeo que equivaldría pues, a un sRGB en fotografía. Aprox. No es lo mismo al 100%, pero para que nos entendáis, pues el Rec 709 sería como el sRGB en fotografía, pero para vídeo. Porque en vídeo pues, se trabaja con gamas. Y de hecho, pues ahí hay un concepto que Lauri aún no lo termina de pillar, que por un lado está el HLG, que es, digamos, un alto rango dinámico, que de normal pues se trabaja con un espectro de color Rec 2020 o Rec 2021, con gamas pues intermedias. Luego está el logarítmico, que es un perfil totalmente plano, en el cual pues luego tienes que hacer que tienes que hacer, no, es un perfil plano, pues no vamos a mezclar. El perfil plano pues te da unos colores muy planos, pero con mucho rango dinámico, que luego pues en pospo lo puedes colorear. Y luego está el RAW, porque en vídeo también se puede grabar en RAW, que las dos principales códecs que hay para grabar en RAW serían el Apple ProRes RAW y el Blackmagic RAW, que eso sí que es pues como un RAW en fotografía, que ahí ya puedes colorizarlo como te dé la gana, editarlo como te dé la gana. Y bueno, pues ahí están los conceptos. Rec 709 es cuando grabas en vídeo normal, que de hecho, incluso cuando grabas en logarítmico, pues luego tienes que convertir esa entrada logarítmica a una salida Rec 709. Que mucha gente piensa que, pues si he grabado en HDR, pues mejor lo exporto a Rec 2020. Y sí, estaría muy bien, pero no todo el mundo tiene monitores HDRs o televisiones HDRs. Por lo tanto, pierdes ahí un montón de trabajo colorizando para HDR para que luego no lo vean bien el resto de los usuarios. Por lo tanto, de normal, tanto si grabas en logarítmico como si grabas en HDR, luego lo pasas a Rec 709. Claro, entonces, un poco por aclarar conceptos, el sRGB en vídeo, para que, o sea, para llevar un orden, ¿qué sería equivalente en un sRGB? ¿El Rec 709 entonces? Sí. Vale. De hecho, ¿en qué estamos grabando nosotros ahora mismo? En Rec 709. Sí. Aunque mi cámara la tengo en logarítmico ahora mismo, pero a través de la grabación ya le tengo puesto los ajustes y el perfil y el LUT de Sony para que me saque los colores que yo quiero. Claro, y luego tenemos la equivalencia a Adobe RGB, pero en vídeo. ¿Eso cómo sería? Es decir, no es el Adobe RGB, sabemos que es un perfil fotográfico, no es de vídeo, pero ¿cuál sería un poco la equivalencia de Adobe RGB en vídeo? ¿O eso no existe? No existe. En todo caso, la equivalencia podría ser un HDR, pero tampoco lo es. Sí, porque el HDR es alto rango dinámico. Es incluso por encima, diría yo. Estamos también hablando de luz. Sí que es verdad que en vídeo pues puedes captar más colores que en fotografía, pero estamos en las mismas, el ojo no lo capta.
Claro. Y bueno, para ver un poco más perfil de color, la gente dirá, bueno, pero es que existe también el Profoto RGB. Sí, el Profoto RGB es un espacio extremadamente amplio, es decir, es incluso más amplio, hay mayor espectro de color o gama de color que incluso en el Adobe RGB. El Profoto RGB os sonará porque lo trabaja el motor de revelado de Camera Raw y de Lightroom de Capture One. Creo que también, no sé si de Luminar también trabajará el Profoto RGB. Entonces, ese perfil se utiliza sobre todo para edición de archivos RAW, porque se supone que es muy completo, pero tenemos que trabajarlo a 16 bits, por lo que la foto también pesaría un poco más y necesitaríamos un poco más de calidad a la hora de elegir un ordenador de edición, un software y demás. O sea, la foto también va a pesar un poco más y vas a tener que utilizar un poquito más de recursos, ¿vale? Entonces, es el Profoto RGB sirve para edición en RAW, ajustes intensivos de color y mantenemos la máxima información de color posible. Los requisitos: editar siempre en 16 bits y con un software que gestione bien ese color. Puede ser Capture One, puede ser el pack Adobe o puede ser incluso Luminar, que si no recuerdo mal también da la posibilidad, o Darktable también. O sea, reveladores ya más, entre comillas, profesionales, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja clave? Pues es que en algunos ajustes de color no pierde información, ¿vale? Entonces es como más completo. Y hay un error común que la gente también suele hacer, que dice, bueno, yo trabajo en Profoto, no se dan cuenta, le dan a exportar en Lightroom y lo exportan en Profoto. No lo hagáis, no sirve de nada, o va a exportar un JPG más pesado seguramente y no sirve de nada porque, como hemos dicho antes, los monitores no lo van a ver, las redes sociales no lo van a ver tampoco y los teléfonos y muchísimas teles tampoco. Entonces, y lo único que vas a lograr así a lo mejor es ver un escalonado de colores o artefactos entre medias porque no hace bien el degradado de color. Exacto, porque le estás metiendo muchos más colores de los que una pantalla puede ver. Claro, ves, los degradados de los cielos, sobre todo en paisaje, se nota, o en las pieles de los retratos, se nota ese escalón, ¿no? Que parece un color roto, o parece que hay un halo, o sea, o que ha pixelado, incluso se ve como así como unas cuadrículas muy raras. Entonces es una tontería, siempre se recomienda exportar en sRGB. Y ahora, hablando de vídeo, Sergi, explícanos un poco. El Profoto RGB no se usa en vídeo prácticamente, ¿verdad? Nada. Ni el Profoto, ni el sRGB, ni el Adobe RGB. En verdad, cuando editas en vídeo, trabajas principalmente con gamas, con lo que se llaman gamuts. Y pues trabajas el color a través de la ciencia del color para vídeo, y de normal pues es todo en Rec 709. Sí que es verdad que cuando grabas, por ejemplo, en HLG, que es un formato HDR, digamos, pues utilizas el Rec 2020, pero a fin de cuentas, una vez que has tratado todo el vídeo en Rec 2020, lo conviertes a Rec 709, por lo que ya he dicho, porque no hay monitores a ver, los hay, pero no todo el mundo tiene un monitor HDR. Y tú le vas a pasar, es como todo el mundo quiere, yo cuando hago los eventos y grabo en 4K para luego poder hacer recortes, pero luego entrego a 1080. Porque de normal, cuando entrego a 4K, pues hay muchos clientes que me dicen, oye, que no puedo reproducir esto, claro. O lo reproduce y da como saltitos. Porque te estoy pasando un vídeo a 4K y lo estás intentando reproducir en una pantalla 1080 y pues no lo reproduce bien. Pues pasa lo mismo con el color. Si te paso un vídeo en HDR y tu televisor no tiene HDR, pues no lo vas a poder ver bien, se va a ver muy raro. Por lo tanto, de normal, pues sueles trabajar el vídeo duplicado, ¿no? Por un lado lo pasas para 4K con HDR, etcétera, y luego otro, pues normalito, con Rec 709 a 1080, que es el que va a reproducir casi todo el mundo. Digamos que el Rec 709, para que os lo entendáis más fácil, es el RSGB. sRGB, soy disléxica, El sRGB, sí, es que estoy un poco la migraña. Entonces, para que lo sepáis, pues eso, es el estándar de vídeo, define color, contraste y gama, y es, pues eso, el Rec 709 y el sRGB, digamos que es una equivalencia en foto y en vídeo, ¿vale? Para relacionarlo. Y el Rec 709 sirve para la entrega final, SDR, para que sea compatibilidad total en prácticamente todos los monitores, todas las televisiones. Y a mí me viene a la cabeza una cosa, que por ejemplo, cuando vais a compraros una tele, a mí me ha pasado,
antes de tener todo el conocimiento que tengo ahora. Pero tú vas a un hipermercado o vas a un sitio especializado en venta de televisores y tú te encuentras un pedazo de tele de 60 pulgadas con unos colores de puta madre súper saturados, con unos contrastes brutales, una capacidad de color brutal. Wow, y dices, wow, qué pedazo de vídeo. Buah, me compro esta tele y yo va a ser la caña. Vale, muy bien. Pero si luego en esa tele vas a reproducir el TDT, pues perdóname, pero no te va a servir de nada. Te vas a gastar 2.000-3.000 euros en una tele en la que no te va a reproducir. ¿Por qué? Lo que hacen los vendedores de televisores es que para mostrario le meten un vídeo en reproducción que está grabado en 8K, en HDR, con una cámara bien trabajado, entonces claro, a más hercios para que sea fluido. Entonces todo eso, pues claro, tú lo ves ahí en el hiper y dices, wow, qué pedazo de tele. Luego vas a tu casa, pones una serie normal que está a lo mejor en emisión en máximo 1080 y dices, pero bueno, ¿y esto? Entonces, claro, todo esto sirve para que aprendáis también eso. Sí que es verdad que en Movistar, por ejemplo, ya hay series y pelis que la están emitiendo a mayor resolución y en HDR. Entonces, el que tenga esa tele compatible con esos perfiles de HDR, pues lo va a ver bien, va a ver ese rango dinámico y además se nota, porque yo en casa lo noto. Pero que sepáis ¿qué pasa eso? Es todo por los perfiles de color y la forma en que se graba y se exporta el vídeo, ¿vale? No es lo mismo exportar en Rec 709 que exportar en HLG. Grabar y exportar en HLG, que es el HDR. Creo que ha quedado bastante claro. Entonces, Sergi, ¿nos puedes hacer una conclusión clara y práctica de todo esto para que la gente, que sería el punto 8 de nuestra escaleta, para que la gente se aclare por fin y una vez por todas? Vale, para editar, yo os voy a mostrar mi flujo de trabajo. Yo cuando edito con el revelador estoy revelando con Adobe RGB. Si tengo que hacer alguna edición más profunda, que me lo pasaría, por ejemplo, a Aperty o a Photoshop, para los que aún estéis trabajando con Lightroom y Photoshop, pues os voy a poner el ejemplo de Lightroom Photoshop, ¿vale? En Lightroom editamos en Adobe RGB. Si nos lo pasamos a Photoshop, yo de normal lo exporto a TIFF a 300 dpi en Profoto, para poder ampliar mucho la imagen y ver los degradados de color que genera el Vale. Profoto. ¿No trabajas en Lightroom en Profoto? No. ¿Por qué? Porque para un revelado básico no necesito Profoto. Vale, o sea que solo lo haces cuando haces un TIFF y seguir Claro. con el flujo de trabajo en Photoshop. Sí, Vale. ten en cuenta que en Lightroom estás trabajando con el RAW. El RAW ya tiene todo el espectro de color. No necesitas añadirle un perfil de color. Ya lo lleva todo. Es un RAW. Claro, entonces te lo pasas a Photoshop. Los para perfiles hacer de el colores trabajo. son para que interprete un JPG esos colores, no para que lo veas. En Lightroom estás trabajando con el RAW puro. Claro, entonces te lo llevas a Photoshop porque ya te llevas el TIFF, ya no es un RAW, sino que es un TIFF. Te lo pasas a Profoto a 16 bits para hacer el trabajo más fino, ¿no? Efectivamente. Y luego al volverlo a pasar a Lightroom, pues ya tienes el TIFF en Profoto con toda la gama de colores. Pero a la hora de exportar ese TIFF, lo hago en JPG y en sRGB. Ahí está, porque en Profoto tú trabajas con toda la gama. Recordar que al principio del programa hemos dicho que Profoto es solo para edición, ni para exportar, ni para dispararlo en cámara, entre otras cosas, porque no da la opción, ¿vale? Para publicar en web, sRGB. Y para editar vídeos, Sergi, Yo de normal trabajo en logarítmico, casi siempre, a excepción de cuando tengo que grabar de noche, que genera bastante ruido el logarítmico, que de normal por la noche grabo en HLG, que no me da el mismo rango dinámico que un logarítmico, pero bueno, me da más que si grabara directamente a Rec 709. Ya de ahí lo importas a tu editor de vídeo favorito, yo en mi caso DaVinci Resolve, y desde ahí pues ya empiezo con el etalonaje, que se llama, lo que es la colorización del vídeo. Y una vez que lo tengo colorizado, pues lo exporto. De normal lo exporto en 1080 Rec 709 para usuarios normales, a excepción de si algún cliente lo quiere pues ya con alto rango dinámico y para 4K. Que ahí pues ya le añado pues otro tipo de etalonaje distinto y lo exporto a 4K. sí, o en HLG, ¿no? Lo exportarías. No, ¿Lo en entregarías? HLG no, siempre lo entrego en Rec 709. Es que HLG es un perfil de color, no es una salida. Claro, tú trabajas el vídeo en HLG y lo exportas a Rec 709. Y aún así se le respeta al cliente ese alto rango dinámico. Y tampoco, ¿ves? Aún te lías con los términos de vídeo. Yo grabo en HLG,
trabajo en Rec 2020, exporto a Rec 709. Si trabajo en logarítmico, trabajo igual, trabajo con S-Log, en mi caso, porque trabajo con Sony, igual que hay otros logarítmicos, el C-Log, por ejemplo, en Canon, y lo que haces es convertir ese perfil plano a un rango dinámico con colores ya reales. Que de normal, pues si es en HLG, utilizaríamos el Rec 2020, pero en logarítmico trabajas con los S-Logs, con los gamuts de S-Log o con los gamuts de, yo qué sé, de JI, por ejemplo. Y luego incluso le puedes poner un LUT para terminar de finalizar la colorimetría. Entonces, si el cliente quiere un vídeo en 4K y HDR real, que se respete ese HDR, ¿en qué formato exacto se exporta? Yo los exportaría para HDR en Rec 2021 con un Gamut 4. Es que es el tema, porque va todo por separado en vídeo. Por un lado tienes lo que son los perfiles de colores y por otro los gamas. Y luego el resultado final. El resultado final pues podría ser un Rec 2020, un Rec 2021 o un Rec 709, dependiendo de la pantalla. Vale, pues ya está, ¿ves? Ya queda un poquito más claro. A mí y a la audiencia, yo en vídeo... No sé yo si te ha quedado claro. De aquí a un par de días te lo vuelvo a preguntar. En vídeo no trabajo, o sea, yo hago vídeo básico, ediciones básicas para mi canal y tal, pero no he trabajado ni a nivel profesional ni a nivel de clientes. Entonces, estos conceptos, lo mismo que me pasa a mí, le ocurre a la audiencia, por eso había que aclararlo un poquito. ¿Vale? Así que creo que ha quedado bastante claro. Creo que el programa ha quedado muy redondito. Bueno, ahora voy a quitar un momento a Lauri de pantalla, porque si no, no os lo puedo enseñar. Voy a poner ahora a mí a full pantalla y a mí me veis ahora con un logarítmico. Pero si me voy a mis filtros y le quito el LUT, pues en verdad lo que estoy grabando es lo que estáis viendo ahora en pantalla. Totalmente plano, que es como me está viendo Lauri a través de la videollamada. Por lo tanto, ahora estoy colorizando lo que es mi vídeo en directo, sin postproducción ni nada. Y ahora pues vuelvo a meter a Lauri en la videollamada. Efectivamente, él está trabajando en log, entonces yo lo veo como lo ve en cámara cuando se graba. Pero, pues lo dicho, en edición, en este caso en directo, pues se colorea. Digamos que él ha creado, entre comillas, un LUT para meter como un LUT en vídeo. Es un LUT el que he creado para poder grabarme. Mete un LUT, que el LUT, para que lo sepáis, el LUT en vídeo es como un preset en foto, es decir, es ya una serie de ajustes ya configurados en forma de LUT, que yo lo he trabajado en infrarrojo. Por ejemplo, cuando yo hago un timelapse, si quiero hacerlo todo directamente en DaVinci, me creo un LUT y luego a la hora de meter toda esa serie de fotos para hacer el timelapse en DaVinci, le meto el LUT directamente. Y es como si metierais un preset en Lightroom. Básicamente pues, es eso. Es eso. Y poco más. Yo creo bueno, que y si veis que claro. tiene este episodio algún fallito de grabación y tal, pues no nos lo tengáis en cuenta porque he cambiado todo el sistema de grabación. Y bueno, pues posiblemente tenga fallitos. Luego lo veré en pospo, que en principio a partir de ahora ya no voy a tener que hacer pospo de los capítulos, puesto que ya me lo está sacando todo del tirón. Pero si tiene algún fallito, pues no lo tengáis en cuenta y se corregirán los siguientes episodios. No, además de hecho llevamos bastante parte del día de hoy, que es domingo, haciendo pruebas, que funcione todo, porque le he dicho, bueno, vamos a asegurarnos de que funciona todo para no meter la pata y tener que grabar 3 veces el mismo capítulo. Así que creemos que está saliendo bien, en principio, no falla nada, en principio. Así que... Sí, porque este episodio lo grabamos hace como una semana y por yo estar haciendo pruebas con OBS y tal, no sé por qué, borré los vídeos. Se me borraron y lo hemos tenido que volver a grabar. Entonces, en la grabación de este programa también coincidió que configuramos todo el sistema de grabación desde cero para él grabarse su parte y yo mi parte. Y ahora, durante este fin de semana, como Sergi no para, ha vuelto a cambiar el sistema de grabación para grabarlo él todo. Es decir, estamos trabajando muchísimo para que esto sea lo más que salga una producción lo más profesional posible, porque ahora mismo Sergi hace de productor. Vosotros sabéis que en televisión hay un productor, hay un detrás de cámara, que es el que va pinchando las cámaras, el que va a tal, y eso es lo que hace Sergi ahora mismo, él va pinchando cámara y cambiando la escena. No, y aparte lo estoy haciendo porque sabéis que siempre he sido muy tiquismiquis a la hora de grabar, y cada vez que traemos un invitado, pues la parte del invitado se la tiene que grabar él y luego pasarme el vídeo. Y lo que estoy ahora conformando es para que yo grabe todo, tanto lo de mi parte como la parte de Lauri, como la parte de
del invitado y no tener que estar dándoles el coñazo de no, pasarme ahora el vídeo para yo montarlo. No, ya directamente se graba todo. No solo eso, que no es la primera vez que un invitado comete algún error, porque bueno, hay gente que sabe muchísimo de fotos, es un fotógrafa muy, muy, muy profesional, pero luego la parte de vídeo no la domina, que joder, que es lícito, ¿no? Que aquí cada uno domina un sector, yo el vídeo lo llevo peor que la foto, entonces no saben ciertas cosas o no caen en ciertos errores. Y ha habido invitados que se han grabado a una velocidad de obturación muy lenta, se le ha visto como todo el rastro de los movimientos, los audios pues no se le ha oído bien y ese episodio no se ha podido publicar, a lo mejor de estar 2 horas grabando para nada. Entonces, para evitar esos fallos, pues lo está haciéndose allí todo y así pues hace de productor, que realmente lo que está haciendo es una producción profesional. Funciona igual que un programa de televisión. Lo que pasa es que, bueno, pues que en vez de tener 10 cámaras o 20, pues tenemos 2 o 3 o 4, dependiendo de los invitados que tengamos. Pero funciona igual, es lo mismo la producción. Y bueno, pues con todo esto yo creo que ya no hay nada más que aportar en el episodio de hoy y por mi parte pues terminamos aquí y muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, espero feedback en los episodios y poco más, que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.